¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les doy una cordial bienvenida ya a la tercera sesión de nuestro webinar La Semana del Usuario Libre. Les habla Oliver Sánchez, parte del equipo de Energía Digital, y les agradecemos que nos hayan dado su tiempo para estar presentes en este evento. Durante esta semana vamos a seguir continuando explorando temas claves que pueden ayudarles a optimizar sus costos de suministro eléctrico. Será el tema de energía solar behind the meter, donde conoceremos los beneficios de la instalación de paneles fotovoltaicos en usuarios libres y más. Presentado por el expositor de hoy, el ingeniero mecánico electricista José Armando Gastelo, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallos de Lambayeque, con una maestría en física. Él se dedica a la industria de la energía fotovoltaica desde el 2019 y ha trabajado en diversas empresas del sector, como Engie, Novum Solar, SolarPack y M4S. Al finalizar su presentación, entraremos a una sección de preguntas y respuestas. José, ¿qué tal? ¿Puedes comenzar? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, perfecto. Vale, buenas tardes, Oliver, buenas tardes con todos. Muchas gracias primero por su tiempo en esta noche de hoy. Y bueno, no quiero quitarles mucho tiempo. La presentación es una presentación breve, mm, que como dice la presentación, bueno, el título nos vamos a centrar en el uso de la energía solar detrás del medidor, behind the meter, para usuarios libres, ¿no? Como en un enfoque en cómo pueden ahorrar los usuarios libres a través de uso de sistemas fotovoltaicos, básicamente. Entonces, sin más, voy a, voy a proyectar una presentación eh, y me confirman si se ve, ¿no? Me confirman. Mm. Ok. Un favor, Oliver. Al parecer me dice que no se puede compartir porque tengo que- que darle permiso en un momento. A ver, ¿puedes chequear de nuevo los permisos? Sí, creo que tengo que darle permisos acá en la... Un minuto, por favor. Ahora sí. Ahora sí, sí se puede ver. Sí se ve mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí se ve, claro. Ok. Bueno, entonces, como bien decían en la presentación, yo soy ingeniero mecánico electricista, trabajo en el rubro de la energía solar fotovoltaica, específicamente en la Behind the Meter desde hace varios años. Y en esta semana del usuario libre, pues, quiero hablar pues, de la energía solar Behind the Meter para ahorro en usuarios libres, y he dividido esta presentación en cuatro puntos. Uno, un poquito de fundamentos de energía solar, es decir, cómo funcionan los sistemas, en qué consisten los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Que justamente es lo que nosotros nos dedicamos y que vamos a tratar en esta presentación. Luego, los modelos de negocio de energía solar, qué modelos de negocio existen y cuáles podría beneficiarse un usuario libre, las posibilidades de ahorro con energía solar, y finalmente vamos a simular un escenario utilizando una plantilla de Excel que tengo para ver un análisis económico, financiero, simple, muy simple, de hacia un cliente libre, cuán rentable sería un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, sin más, respecto a la energía solar, a los fundamentos de energía solar, primero hay que entender qué es la energía solar, ¿no? Pues la energía solar es la energía que viene del sol en forma de radiación electromagnética y que produce o que se puede aprovechar en forma de luz y en forma de calor, ¿no? Entonces, ambas, luz y calor, son formas de energía que provienen de la energía solar y se pueden aprovechar, y ambas incluso se pueden convertir en electricidad. Sin embargo, lo más eficiente es utilizar la energía en forma de calor para energía térmica, por ejemplo, para uso de agua caliente, uso de vapor, etcétera. Por ejemplo, las termas solares son un ejemplo claro de una tecnología que aprovecha el calor de la energía solar.
Sin embargo, en esta tecnología que nosotros nos basamos, aprovechamos la luz de la energía solar. Entonces, la luz se puede convertir directamente en electricidad a través de una tecnología que se basa en el efecto fotovoltaico que se llama paneles solares, bueno, módulos fotovoltaicos para ser exactos, comúnmente paneles solares, ¿no? Pero los módulos fotovoltaicos son justamente los dispositivos, la tecnología que se basa en las celdas fotovoltaicas, que son dispositivos semiconductores que permiten transformar la energía del sol en forma de luz directamente en electricidad, sin pasar por un intercambio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría utilizar el calor para mover una turbina de vapor y generar electricidad, pero esa no es una conversión directa. La energía fotovoltaica transforma de forma directa la luz en electricidad. ¿Y cómo se clasifican estos sistemas fotovoltaicos? Hay dos clasificaciones principales, o al menos las que yo considero unas clasificaciones principales para este webinar, ¿no? Uno, los sistemas fotovoltaicos aislados. Dos, los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Un sistema fotovoltaico aislado, es como su nombre lo dice, está aislado de la red, es decir, no hay red, y obligatoriamente contiene un sistema de almacenamiento, ¿no? Porque para que pueda funcionar y pueda formar una red requiere un sistema que forme esta red. Por ejemplo, las baterías. Las baterías son un sistema de almacenamiento que la más común, el más común de los sistemas de almacenamiento que se utilizan en sistemas fotovoltaicos, ¿no? Hay un conjunto de módulos fotovoltaicos con baterías que crean una red y se tiene un sistema fotovoltaico aislado, convencional. Pero en este webinar nos vamos a centrar en la otra clasificación de sistemas fotovoltaicos, que son los sistemas fotovoltaicos conectados a red, o como se le conocen en inglés, on-grid, ¿no? On-grid photovoltaic systems, que es lo más común de utilizar, un sistema fotovoltaico on-grid. En un sistema conectado a red, se depende de la red para funcionar, es decir, que si no hay red eléctrica, el sistema no funciona. Y esto puede haber una excepción porque hay sistemas conectados a la red que también tienen sistemas de almacenamiento, es decir, son una especie de sistemas híbridos, ¿no? Que pueden funcionar conectados a la red, pero también de manera aislada, ¿no? Es decir, que si se va la energía, o por ejemplo hay un corte de electricidad, ¿no? Un corte del fluido eléctrico, eh, el sistema puede seguir funcionando utilizando las baterías para crear esta red. Entonces, estos ya son sistemas híbridos que también vamos a ver más adelante. Pero en conclusión, un sistema fotovoltaico conectado a red depende de la red para funcionar. Y puede ser de dos tipos. Puede ser behind the meter o front of the meter. Un sistema behind the meter es el cual se conecta detrás del medidor, como su nombre lo dice. Es decir, no involucra a la red eléctrica, en este caso del distribuidor, ¿no? Que es en Perú, no utiliza esta red eléctrica para su funcionamiento. En ese caso es un sistema behind the meter. Y un sistema front of the meter es el que sí utiliza esta red eléctrica para su funcionamiento. Por ejemplo, en generación distribuida en otros países como Chile, Colombia, para no irnos tan lejos, se puede inyectar electricidad a la red. Incluso front of the meter o behind the meter puedes utilizar las redes de las distribuidoras para inyectar energía solar. Otro ejemplo de un sistema front of the meter son las convencionales, bueno, los sistemas, las plantas de generación RER, ¿no? Que se están implementando mucho en los últimos años. En Perú, esos son sistemas front of the meter, ¿no? Después del medidor, inyectan directamente a la red. En cambio, nosotros nos vamos a centrar en esta tipología de sistemas que están detrás del medidor, ¿no? Es decir, que no involucran, solo utilizan la red para funcionar, pero no inyectan absolutamente nada de electricidad a la red. Y justamente cómo funciona este tipo de sistema, bueno, es como lo ven en este diagrama, ¿no? Nosotros tenemos paneles solares, el nombre correcto son módulos fotovoltaicos, ¿no? Pero vamos a utilizar la terminología común, ¿no? Los paneles solares son los que generan electricidad a partir de la luz y, y utilizan un aparato de electrónica de potencia que se llama inversor para transformar esta corriente continua, porque los paneles solares generan corriente continua o corriente directa, en corriente alterna. ¿Por qué? Porque las redes eléctricas, como saben, son de corriente alterna y es necesario tener corriente alterna
para el funcionamiento de los sistemas actuales. Entonces, esta conversión de energía directa, de energía continua, de corriente continua en corriente alterna, la realiza el inversor. Y ese es el que a la vez se conecta a la red, se cuelga de la red, de los parámetros de la red, para poder producir electricidad. Entonces, la red eléctrica siempre debe estar conectada, pero justamente la conexión del sistema fotovoltaico es como lo ven después del medidor, ¿no? Detrás del medidor, e inyecta directamente a la demanda del cliente. Entonces, en los sistemas fotovoltaicos, behind the meter, el sistema fotovoltaico inyecta energía directamente a la demanda del cliente y no se inyecta a la red, puesto que ésta se limita. Si no se limitara, existiría una inyección, un exceso de producción de energía solar que se va a inyectar a la red y que esto se conoce como generación distribuida. Es decir, incluso yo puedo vender esta electricidad a la red o puedo inyectarla durante el día y me la descuentan de la energía que consumo durante la noche. Esto es generación distribuida, que hay ya distintos tipos, ¿no? Pero que en Perú aún no está reglamentada, ¿no? Si bien hay una ley que menciona la generación distribuida y por lo tanto la hace disponible, no hay un reglamento de generación distribuida. Y al no haber un reglamento, no se puede en la práctica generar electricidad de manera distribuida, es decir, inyectarla a la red. Lo que sí se puede es esto, sistemas behind the meter limitados, ¿no? ¿Y cómo funciona este sistema? ¿No? ¿Cómo es esto de que está limitado? ¿No? Y yo les pongo, por ejemplo, este gráfico, ¿no? Este es un gráfico de una demanda típica, ¿no? No importa cuántos kilowatts, pongamos que el consumo de esta industria es 2 megas, ¿no? De este cliente libre. Pero tiene un consumo diurno generalmente, no tiene un consumo nocturno, es decir, empieza como a las 8 de la mañana sus actividades y a las 7 de la noche se acaban y luego solo tiene pues una base de consumo. Pero su principal consumo está en horas diurnas, ¿no? De 8 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, todo lo que ven de gris es lo que viene de la red, ¿no? Antes de que se instalara un sistema fotovoltaico, todo sería gris porque todo viene de la red, no hay otra fuente de energía. Pero si nosotros implementamos un sistema fotovoltaico behind the meter, la curva típica de generación de un sistema fotovoltaico es uno tipo campana de Gauss, ¿no? Que sería algo así. Empieza desde las 7, ¿no? Y a la 1 de la tarde, por ahí llega a su pico máximo de generación y vuelve a bajar hasta que a las 6 de la tarde ya no hay nada de generación. Entonces, este es una curva, ¿no? Típica de un sistema fotovoltaico, ¿no? Eh, y, por ejemplo, a las 6 de la tarde, que es por acá a las 18 horas, ya no hay nada de generación y empieza la generación a las 7 de la mañana. Entonces, sigue esta curva de aquí. Pero si se dan cuenta, en este caso, la energía solar es lo que está pintado de amarillo, ¿no? Estos puntos de arriba que ven, esta línea punteada, es la posible generación solar que pudo haber existido, pero no existió. Y no existió porque justamente este sistema limita a que el sistema fotovoltaico genere todo lo posible sin superar la demanda del cliente, ¿no? Entonces, como la demanda no es mayor, el sistema fotovoltaico se limita automáticamente y solo genera lo que requiere la demanda, porque si no, pues tendría que inyectarlo a algún lado y el único lado sería la red, pero no puede hacerlo en Perú. Entonces, eso se llama net zero, le llaman, ¿no? Export net zero. Es decir, que no exporte nada de energía. El sistema debe estar conectado behind the meter y el consumo de la energía también debe ser behind the meter. Entonces, así funciona este sistema. Entonces, ¿qué ahorra el cliente? ¿No? ¿Qué ahorra el cliente libre? El cliente libre ahorra todo lo que está de amarillo, ¿no? Todo lo que está de amarillo lo va a ahorrar el cliente libre. Entonces, si tú quieres que tu sistema sea súper eficiente y tener un sistema fotovoltaico que todo lo que genere se ahorre, este pico debemos ponerlo más abajo, ¿no? Es decir, no podemos sobredimensionar el sistema. Es decir, de esta manera todo lo que genere pues se consume directamente y no es ineficiente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacemos un sistema más chiquito entonces en este caso? Porque pues en fotovoltaica la economía de escala es muy importante. Mientras más grande sea el sistema, más barato es el costo por kilowatt hora y hacer un sistema pequeño no es muy eficiente económicamente.
Entonces tenemos que buscar este equilibrio, ¿no? Este equilibrio. ¿Qué sería muy beneficioso? Pues que exista la generación distribuida, que se logre reglamentar y se pueda realizar. Cuando eso pase, va a ser mucho más rentable instalar sistemas fotovoltaicos de lo que ya es ahora. Entonces, este es un diagrama de cómo funciona la energía, un sistema behind the meter. Y hay, bueno, estos son estos dos, ¿no? Behind the meter, fotovoltaica, pero también podríamos añadirle baterías, ¿no? Que eso ya se está empezando a hacer mucho en Perú, porque con las baterías, aquí, como ven en el gráfico, en el diagrama, yo lo que puedo hacer, como ven, es que todo lo que genero durante el día lo ahorro. Pero ustedes sabrán que como cliente libre hay cobros a veces también de energía punta y energía fuera de punta, ¿no? O simplemente energía, dependiendo qué tipo de contrato yo tenga ¿no? con mi generador. Entonces, una forma que podríamos hacer, una modalidad, es generar electricidad con solar durante el día, pero almacenarla e inyectarla en horas punta, que son de 5 a 11. En este caso no funciona mucho porque digamos que el perfil de demanda del cliente no ayuda, pero hay clientes que sí tienen mucho consumo nocturno, entonces eso generaría aún más ahorros porque la electricidad ahorrada cuesta más pues, durante esas horas. Entonces es por eso, y por otras razones, que también existen sistemas fotovoltaicos behind the meter con baterías, ¿no? Con BESS, le llaman BESS, Battery Energy Storage System, y son sistemas que almacenan energía en baterías y lo que se busca justamente es liberar esta energía en momentos que sean necesarios, por ejemplo, en horas en las que las que la energía cuesta más, o también cuando se dé la máxima demanda, ¿no? Y así podríamos ahorrar potencia coincidente. Ustedes saben que la potencia coincidente es la potencia que se cobra cuando el sistema en general, el sistema interconectado, alcanza su máxima demanda. En ese momento te cobran lo que tú consumiste. Entonces, si en ese momento el cliente libre consumiera muy poco, pues le va a venir muy poco en su factura, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se puede aplicar con los sistemas de BESS. Tú almacenas energía y en un rango de 2 horas, por ejemplo, que se puede estimar mediante métodos estadísticos, métodos de inteligencia artificial. Es muy difícil, pero se está empezando a hacer. Hay empresas especializadas que ya lo hacen. Estiman cuándo va a caer la máxima demanda, cuándo se va a dar la máxima demanda del sistema interconectado. Y en ese momento encienden las baterías y reducen la potencia hacia el distribuidor, no hacia el generador, porque todo este BESS está conectado behind the meter. Las operaciones siguen tal cual, pero ya no viene energía de la red, ya no viene potencia de la red, por lo tanto, se ahorra la facturación de potencia coincidente, ¿no? Entonces, es por eso también que los sistemas behind the meter con baterías son muy interesantes. Entonces, esto es con respecto a la tecnología, ¿no? Esas son las dos tecnologías. Hay muchas más, pero yo me he centrado en dos principales que podrían generar muchos ahorros a un cliente libre. Uno, los sistemas behind the meter y otro, los sistemas behind the meter con baterías. Entonces, ahora viene, ¿qué modelos de negocio puedo hacer, no? O sea, ¿qué opciones tiene el cliente libre con energía solar? Y entonces, eh, con energía solar hay diversos tipos de contratos. Hay muchos. Yo voy a centrarme en tres que se están dando en Perú y en tres de los que yo he participado. Yo siempre me he dedicado a la fotovoltaica, entonces yo he participado en este tipo de contratos directamente con clientes libres, con distintas empresas. Entonces, los tres principales tipos de contratos son el contrato de EPC, un contrato de PPA behind the meter, que esto es muy novedoso, pero ya se está dando en Perú, y un contrato ESCO, que también es novedoso en el país, pero ya se está haciendo. Entonces, un contrato EPC, EPC son las siglas de Engineering, Procurement and Construction, y lo que busca un contrato EPC justamente es buscar un proveedor, es decir, el cliente libre busca un proveedor, una empresa especialista de fotovoltaica para que se encargue de realizarle todo un proyecto. Por ejemplo, un techo solar. Quiero implementar 1 mega o 1000 kilowatts de paneles, que son como 2000 paneles, un poco menos, en mi techo. Quiero llenar mi techo de paneles solares. Entonces, en este caso, el proveedor, que es el EPCista, ¿cierto? La empresa especializada en fotovoltaica,
se encarga de realizar todo el proyecto llave en mano y el cliente le paga, es decir, asume el 100% del CAPEX. Como vamos a ver más adelante, en este caso, ¿cuál es el beneficio del cliente? Que el cliente recupera la inversión en forma de ahorros de energía, ¿no? Es decir, todo lo que ahorre de energía ese sistema fotovoltaico lo asume el cliente. ¿Ok? Entonces, eso es un EPC, es un contrato de ingeniería, procura y construcción de sistemas fotovoltaicos. Pero últimamente, en los últimos años, para ser exacto, en estos últimos 2 años, se han empezado a firmar contratos en el cual el cliente ya deja de asumir ciertos riesgos, porque cuando el cliente libre paga por todo su sistema, asume riesgos. Primero asume el riesgo de que el sistema se lo hagan bien, ¿no? Estamos en un país en que la energía fotovoltaica o los EPCistas de empresas serias de fotovoltaica son muy pocas y que, pues, como todos estamos en aprendizaje continuo, todavía el cliente no conoce muchos, no conoce cómo debe quedar, cómo debe ser un sistema fotovoltaico de calidad. Por lo tanto, asume ese riesgo de que no se implemente un sistema fotovoltaico de manera correcta y que no genere ahorros óptimos. Entonces, otro riesgo es que el miedo de los clientes, ¿no? Y realmente funcionará en un sistema fotovoltaico. Lo otro es que la inversión es muy alta instalar un sistema fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico es un ahorro a largo plazo, como lo vamos a ver, pero en el corto plazo requiere una gran inversión. Entonces hay clientes que no quieren o que no pueden hacerlo y han surgido modalidades de contratos similares a los que ya se hacen en el mercado de energía, como el PPA, ¿no? PPA es un contrato de venta de energía y en un PPA behind the meter, este es un contrato similar a un PPA convencional, ¿no? Entonces, en este tipo de contrato, el proveedor asume el 100% del CAPEX. Ya no lo asume el cliente, sino el proveedor, la empresa que va a instalar el sistema. Ellos asumen 100% de la inversión. ¿Y cómo van a recuperar esa inversión? Pues el cliente va a pagar una tarifa fija de energía, misma situación que con una empresa distribuidora, pero generalmente es menor, ¿no? Es decir, el que le instala los paneles dice, mira, yo te voy a cobrar también por la energía que genere mi sistema, pero te voy a cobrar un poco más barato, ¿no? Eh, de lo que pagas a la distribuidora. Entonces, así el cliente también genera ahorros y además tiene un techo solar que puede hacer ingresos, digamos, alternativos, por ejemplo, marketing, sostenibilidad, etcétera. Entonces, y finalmente, un contrato que a nivel mundial es muy utilizado, en Perú es de los menos conocidos, que es un contrato de tipo ESCO, ¿no? Que se diferencia de un PPA, es muy parecido a un PPA, en este caso el proveedor también asume el 100% del CAPEX y la tarifa es una tarifa fija, pero siempre es menor a la tarifa de cliente libre y además el proveedor, es decir, la empresa pesista, asume el riesgo que en caso que no generar ahorros no se realicen los pagos. Por ejemplo, en un PPA, en los PPAs que están firmando ahora behind the meter, hay condiciones, ¿no? De mínimas de consumo de energía, porque volviendo al diagrama anterior, ¿qué pasaría si un mes, imagínense, la empresa no consume nada? Si no consume nada de energía, a la distribuidora, pues no le pagas la energía y ya está. Pero ¿qué pasa en un sistema fotovoltaico? Si no generas, no consumes nada, pues el sistema tampoco va a generar nada y eso afecta al flujo del EPCista, ¿no? Del que está instalando el sistema fotovoltaico, porque él consideraba que va a generar tanto de manera anual y eso va a venir como ingresos de dinero. Entonces, en un sistema ESCO es mucho más arriesgado para el proveedor porque en caso que no haya consumo, en caso que el cliente no ahorre nada, pues no le va a pagar. A diferencia de un PPA que es una tarifa fija y generalmente se establecen valores mínimos de compra de energía. Entonces, el ESCO y el PPA son muy similares con esa diferencia que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, entrando un poco más a detalle en el EPC y en el PPA, en un contrato de tipo EPC, este es un modelo de negocio. El cliente, en este caso, el cliente libre, asume todo el CAPEX y el OPEX, es decir, los gastos de inversión y los gastos de operación también. Y esa es una diferencia crucial también con el PPA o el ESCO, en el cual los clientes
no asumen el OPEX, es decir, la operación la va a hacer el que vende la energía, que en este caso es el que instaló la planta fotovoltaica, ¿no? En cambio, en un EPC hay mucho más riesgo para el cliente libre, ¿no? Que es que el OPEX y el CAPEX lo va a asumir 100% él. ¿Cuál es el beneficio? Que toda la energía, absolutamente toda la energía que genera el sistema fotovoltaico, eh, es un ahorro para el cliente libre, ¿no? Porque la energía solar producida por el sistema reduce la electricidad que viene de la generadora. Es decir, el cliente libre le va a dejar de comprar electricidad a la generadora, cierta electricidad, se va a ahorrar todo ese dinero y eso es lo que va a hacer su retorno de inversión, que en unos momentos vamos a ver un Excel más o menos en cuánto están los números ahora. Entonces, una empresa EPCista, por ejemplo, M4S, vende un sistema fotovoltaico a un cliente libre y este pues le paga por ese sistema y todos los ahorros o lo que va a dejar de pagar al suministrador es un ingreso de dinero. ¿Cuál es la diferencia con el PPA o un ESCO? Eh, Cambia un poco, ¿no? Cambia la situación. En este caso, la empresa EPCista financia y instala el sistema fotovoltaico, ¿no? Es decir, ellos financian, ellos instalan el sistema fotovoltaico, el cliente no hace este gasto, pero el cliente va a hacer, ya no va a hacer un pago al suministrador, es decir, a la generadora, a la distribuidora con el que tiene su PPA principal, sino que va a pagar eso que le pagaba el suministrador, ahora se lo va a pagar a la empresa que le instaló el sistema, ¿no? A M4S en este ejemplo. Es decir, si bien le va a pagar un poco menos, igual no tiene tantos ahorros como la primera inversión, ¿no? Como la primera situación. Obviamente no tiene tantos ahorros porque acá ha hecho la inversión al 100% y acá no está invirtiendo absolutamente nada, ni en CAPEX ni en OPEX. ¿Sí? Generalmente, el OPEX, para entrar en detalle ahí, en la realidad, es un gasto compartido en un PPA, porque un sistema fotovoltaico para que funcione óptimo requiere una limpieza constante. Entonces es muy caro que la empresa EPCista mande a sus técnicos todas las semanas a limpiar los sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente libre realiza esta limpieza, ¿no? Pero el mantenimiento especializado sí lo realiza la empresa que vende el PPA, ¿no? Entonces, digamos que el OPEX es un gasto compartido, pero el CAPEX sí lo asume al 100% la empresa que va a financiar el sistema, ¿no? Entonces, en este modelo de negocio, el proveedor financia e instala el sistema fotovoltaico y el cliente hace el pago mensual de forma fija o garantizada por los ahorros conseguidos, ¿no? Dependiendo sea un PPA o un ESCO. La misma situación, el ahorro va a venir de la energía solar producida por el sistema fotovoltaico que reduce la electricidad que viene de la generadora. Eso respecto a los dos modelos de negocio, bueno, los tres, que son casi dos modelos de negocios que yo considero resaltantes e importantes en la industria peruana, ¿no? En lo que se puede dar y realmente generarse ahorro. Pero ahora, pues se pueden generar ahorro, me dirán, pero ¿cuántos ahorros? Entonces ahí viene justamente retomar un poco la presentación de Freddy, ¿no? De la primera sesión que comentaba, y que estoy utilizando sus slides, eh, cómo es la estructura de costos en una factura, ¿no? Es decir, en un cliente libre, ¿qué paga realmente? Y más o menos esto es lo que se paga, ¿no? Se paga generación, transmisión, distribución y otros cargos, ¿no? En generación se paga energía y potencia, ¿no? Entonces, ahí yo indico, ¿no? Cuando nosotros instalamos fotovoltaica, los únicos, como ven acá en el gráfico, lo único que yo puedo generar de ahorro es energía, no puedo generar potencia, porque la potencia se mide cada 15 minutos durante todo el periodo, ¿no? Y la fotovoltaica no genera durante todo un periodo. Tal vez con las nuevas regulaciones, ¿no? Ya hay regulaciones para hacer, por ejemplo, bloques horarios, para comprar energía y potencia de manera separada. Tal vez si se dan esas situaciones de los bloques horarios, por ejemplo, la energía solar, por ejemplo, en un bloque de 9 a 5 de la tarde, sí podría generar un poco de potencia firme, ¿no? Y podría también ahorrar potencia, pero en la actualidad, en la realidad de ahora, la energía solar, por más que instales 10, 20, 50 megas de solar en behind the meter, no vas a tener absolutamente ningún ahorro de potencia, porque lo que ahorra la fotovoltaica es energía. Entonces, con fotovoltaica solo,
lo que podríamos ahorrar es energía y los gastos asociados a energía, como el peaje secundario, ¿no? Que depende también del consumo en megawatt hora. Entonces, lo cual no es desestimable, ¿no? En total es casi un 55% el porcentaje de toda la factura que se paga en conceptos de energía. Claramente no se va a poder ahorrar el 55% porque eso sería si pudiéramos ahorrar todo esto que está de gris, ¿no? En el diagrama, todo esto está de gris y me ahorro todo el pago de la energía. Pero como ven, la fotovoltaica no tiene forma de ahorrar todo porque solo se puede ahorrar lo que se genera de día y bajo esta curva de generación fotovoltaica. Pero tranquilamente un cliente libre podría ahorrar el 20% de su factura si instala un buen sistema fotovoltaico, lo cual ya no es nada despreciable. ¿Y qué pasa si quiero ahorrar potencia, ¿no? Si quiero ahorrar peaje de potencia, por ejemplo, coincidente, ¿no? Que es el peaje de principal, el de distribución. Pues podría implementar BESS, ¿no? Sistemas de baterías, Battery Energy Storage Systems. Porque la diferencia de un sistema de baterías, si volvemos al diagrama anterior, es que yo puedo almacenar, vamos a rayar acá un poquito, yo puedo almacenar, toda esta energía generada, ¿no? Toda esta energía generada acá en amarillo, la puedo almacenar en una batería y producir una potencia constante durante la noche, ¿no? Durante la noche, en horas pico, ¿no? Y esta nueva potencia, energía que va a liberar acá la batería, es la que ha generado el sistema fotovoltaico durante el día, ¿no? Pero ahora sí ahorro potencia, porque durante horas pico puedo ahorrar, por ejemplo, la potencia coincidente, ¿no? Entonces, si yo quiero ahorrar potencia, puedo implementar el uso de baterías, ¿no? De sistemas de BESS. Eso entonces es las posibilidades de ahorro, ¿no? Fotovoltaica asociadas a energía, y si quiero también generar ahorros de potencia, sistemas de BESS. Pero los sistemas de BESS son mucho más caros que la fotovoltaica. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ahorro con un sistema fotovoltaico para que vean más o menos cuánto están los tiempos de retorno antes de finalizar la sesión. Basándonos en este slide, ¿no? En este slide de aquí, en el cual muestra una estructura de costos en la factura, que es la misma que utilizó Freddy para su ejemplo anterior. Y vamos a basarnos en este cuadro, ¿no? En este cuadro de acá. Como vemos acá, ¿qué ahorraríamos si tenemos un sistema fotovoltaico, por ejemplo? ¿Qué ahorraríamos? Ahorraríamos energía, básicamente energía mensual, ¿no? El precio de la energía, el de aquí. Esto, dependiendo cuántas megawatt hora ahorre de energía el sistema fotovoltaico, pues podría ahorrar $40 cada megawatt hora generado por el sistema fotovoltaico. Potencia no puede ahorrar con energía solar. Peaje principal tampoco, eso necesitaría un BESS. Pero el peaje secundario sí, ¿no? El peaje secundario, en este caso son soles, por cada megawatt hora ahorrado, y también los aportes FISE y aportes relacionados, ¿no? Entonces, este de aquí, el peaje secundario depende mucho del lugar, ¿no? En donde esté. Pero en Lima es $53 soles megawatt hora. Entonces, ¿cómo sé qué tan rentable es implementar energía solar fotovoltaica para un cliente libre, por ejemplo, en Lima, ¿no? ¿Qué tan rentable es? Pues actualmente, en los últimos precios, no era tan rentable. Los tiempos de retorno estaban por 10, 12, 13 años. Pero ya esos precios de energía en contratos de PPA de $30, $32, ya se acabaron, ¿no? Ahora hablamos de otros precios y ahora pues sí es mucho más rentable, ¿no? Y justamente vamos a los escenarios, ¿no? Yo voy a simular en un Excel un escenario de ahorro de energía, ¿no? Imaginemos que un cliente instala un sistema fotovoltaico, ¿no? De 1 mega en Lima, un techo en Lima de 1 mega. Y tiene un contrato de cliente libre con cierta generadora a estas tarifas, a la indicada acá en estos datos, ¿no? Entonces, ¿cuánto ahorra
realmente el cliente y en cuánto retorna su inversión si decide ir por un modelo EPC, es decir, que él invierte el 100% y, y todo lo que genera el sistema fotovoltaico se lo va a ahorrar en forma de electricidad. Pues para eso voy a compartir un Excel. Me dan, voy a dejar de presentar un momentito. Voy a compartir un Excel que tengo acá y también más o menos eh, una base de datos para que vean cómo se obtiene la generación posible, ¿no?, de un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, como les decía, nuestro ejercicio va a ser, nuestro ejercicio va a ser que yo tengo 1 mega, ¿cierto? Es decir, voy a instalar 1000 kilowatts de fotovoltaica en Lima y quiero saber cuál es mi tiempo de retorno si instalo 1000 kilowatts de fotovoltaica en Lima, ¿ok? 1000 kilowatts de fotovoltaica en la ciudad de Lima. Vamos a suponer primero que todo lo que genera el sistema lo consumo. Es decir, que si volvemos al diagrama anterior, la generación de esos 1000 kilowatts va a estar por abajo de mi demanda, ¿no? Es decir, todo lo que genera lo ahorro. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Pues primero yo tengo que voy a ir a este Excel, que se los voy a compartir, si gustan luego, se los comparto por correo. Es un Excel que yo mismo he hecho, muy simple, ¿no? Es un análisis económico simple, extremadamente simple, y es a 15 años. Yo lo he modificado ahorita perdón, a 20 años. Un sistema fotovoltaico, ¿cuánto de tiempo de vida tiene? 25 años, 30 años, ¿no? Puede ser más incluso. Pero los análisis económicos a 20 años incluso ya son demasiados, ¿no? Pero vamos a correrlo a 20 años. Entonces, todo lo que ven ustedes acá de celeste se puede cambiar, ¿no? Esos son datos que nosotros vamos a ingresar. Entonces, yo puedo borrar todos estos datos, ¿no?, y todo va a quedar en cero. ¿Y qué datos necesito ingresar? Primero, la demanda anual, es decir, cuánto voy a ahorrar de energía, ¿cierto? Es decir, cuánto genera el sistema fotovoltaico, ¿no? Porque lo que voy a generar vamos a ponerle nombre generación solar. La generación solar, en este caso en kilowatt hora. ¿Cuánto genera el sistema fotovoltaico al año? Todo esto es anual, ¿no? En kilowatt hora. Pues esto es, ¿cómo calculo cuánto puede generar un sistema de 1 mega en Lima? Para esto, para ser exactos, técnicos, deberíamos hacer una ingeniería de detalle, ¿no? Ingeniería de detalle, análisis de sombras, etcétera, y saber exactamente cuánto va a producir el sistema. Pero, pues yo voy a utilizar para este ejercicio un aproximado. ¿Y de dónde puedo obtener un aproximado? De esta plataforma online que se llama SolarGis, ¿no? SolarGis es una plataforma online que te muestra la irradiancia y también la generación de electricidad de un posible sistema en distintas partes del mundo. Entonces vamos a ir a Lima. Ojo, Lima no es un muy buen lugar para instalar sistemas fotovoltaicos, no hay mucha irradiancia, pero imaginemos que se tiene uno de estos parques en Villa El Salvador, ¿no? Y ahí en Villa El Salvador quieren instalar este sistema fotovoltaico. Entonces, hay algo que se llama PV out aquí en Solaris, ¿no? PV out es la cantidad de kilowatt horas que generas por cada kilowatt pico instalado en Lima o en el lugar que selecciones, ¿no? Por ejemplo, acá 1408, es decir, que un kilowatt de solar, kilowatt pico, produce 1408 kilowatt hora en un año, ¿no? Pero yo estoy hablando que quiero generar 1000, quiero instalar 1000 kilowatt peak, es decir, que voy a generar 1000 por 1480. Y ese dato es el que voy a ingresar acá, ¿no? 1408, perdón, por 1000. Kilowatt hora, esta es la cantidad de kilowatt hora que se genera, ¿no? Ahora, la capacidad va a ser 1000, ¿no? 1000 kilowatts es la capacidad del sistema. Va a ser fotovoltaica, ¿no? Para ir corrigiendo acá, no, fotovoltaica más batería. Y acá puedo poner un porcentaje de tasa de descuento, ¿no? Esto depende de la empresa, depende de dónde viene el dinero, etcétera. Pero pongamos algo bajo para simplemente un ejemplo, 3% de tasa de descuento. El CAPEX es la inversión. Ahora, ¿cómo sé cuánto me cuesta ese sistema fotovoltaico? Pues de nuevo, voy a utilizar ratios de la industria real. Un techo solar, por ejemplo, puede llegar de 1 mega, puede llegar tranquilamente a costar $800 por cada kilowatt instalado.
Es decir, que va a ser 1000 kilowatts por 800. Eso va a costar en dólares un sistema fotovoltaico de un mega en un techo, $800,000. Es algo incluso caro, está llegando a precios mucho más bajos, de 600, ¿no? Vamos a ponerle 700 para no ser tan pesimistas. Ahora, OPEX son los gastos por año de operación, de limpieza, ¿no? Eso generalmente llegan a costar 1.5%, o sea, podemos multiplicar 0.01%, ¿no? Eso es lo que puede gastar de manera anual en limpiar, en darle mantenimiento al sistema. Y ahora, número de años, pues 20 años hemos dicho que lo vamos a simular. Y ahora lo más importante, la tarifa. Es decir, ¿cuánto va a ahorrar? Porque el ahorro dependerá de la tarifa. Si la tarifa es carísima, pues el ahorro y el retorno de la inversión va a ser muy rápido. Si la tarifa es muy barata, ¿no? Pues el retorno también va a ser bastante barato. Entonces, bastante bajo, perdón. Entonces, si vamos al ejemplo de la PPT, acá teníamos que el precio de energía era $40 por megawatt hora. Pero adicionalmente a ello, habían otros ahorros, por ejemplo, de peaje secundario y de aportes al LER y al FICE, de 53 y 23 soles por cada megawatt hora. Entonces vamos a calcular el monómico por megawatt hora basados en lo que tenemos, ¿no? Primero ya sabemos que cada megawatt hora cuesta $40 debido a precio de energía. Entonces, por precio de energía son $40. Y por otros, que van por el concepto de peaje y aportes, o sea, peaje más aportes, son 53 más 23, pero soles. Entonces será 53 más 23 soles, es decir, entre 3.8, si queremos ponerle, será $20 por cada megawatt hora. Es decir, que 40 más 20 son 60, ¿no? Cada megawatt hora de electricidad cuesta $60. Es decir, que yo voy a ahorrar por cada megawatt hora que genere el sistema fotovoltaico, voy a ahorrar $40. Pero aquí me pide que lo ingrese en tarifa más otros, en dólares por kilowatt hora. Es decir, que será 60 entre 1000, ¿no? Porque en kilowatt hora, no en megawatt hora. Es decir, 0.06, ¿no? 0.06. Y si volvemos al sistema, ¿cierto? Si volvemos ahí va a generar un cuadro automáticamente y acá hay otra pestaña, gráfico de flujo, ¿no? Un gráfico de flujo. Es decir, en cuánto retorna esta inversión y en cuánto se tiene de beneficios, ¿no? Entonces, en Lima, como ven, los tiempos de retorno aún son muy largos, ¿no? 10 años aproximadamente en que retorne esa inversión. Y al año 20, pues ya tiene, o sea, esto puede durar mucho más, pero si lo analizamos a 20 años, esto, pues a 20 años ya tiene discúlpenme, voy a poner enfoque en esto, ya. Entonces, si esto al año 10 tiene su retorno de la inversión y luego si analizamos acá hay unos indicadores financieros, está el LCOI, es decir, cuánto está costando cada kilowatt hora de electricidad, el VAN y el VAN a 20 años, ¿no? Y el TIR, ¿no? El TIR, el TIR durante esos 20 años también. Entonces, el TIR es 9%, ¿no? Es un TIR, aún es una inversión rentable, pero aún muy bajo, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros lugares? Por ejemplo, imaginemos que hay muchos clientes libres en Arequipa, ¿no? Que es una ciudad con muy buena industria y radiancia. Imaginemos que instalamos un sistema fotovoltaico en Arequipa, en Cerro Colorado. ¿Cuál es la diferencia entre instalar en Arequipa y en Lima? Es esto de aquí, la generación fotovoltaica, ¿no? Habíamos dicho que en Arequipa es 1.400, en Lima era 1.408 kilowatt hora por cada kilowatt pico, aquí es 2.042. Es decir, que el número que está aquí arriba de generación solar ya no va a ser 1.408 por 1000, sino 2.042 por 1000, ¿cierto? Y si vemos ahora el gráfico de flujo, pues esto se redujo a 6 años casi, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estoy ahorrando más electricidad. Entonces, todo esto
Este pequeño Excel me permite analizar distintos escenarios para clientes libres, para otro tipo de clientes, y vemos que a largo plazo la energía solar es un beneficio, ¿no? Y es una rentabilidad, pero que aún hacer una inversión de CAPEX directamente puede ser que no sea tan atractivo. Es por eso que han surgido los otros, como vemos en la PPT, los otros modelos de negocio, que son el PPA, en el cual ya tú no requieres invertir y aún así vas a tener un ahorro, ¿no? En ese caso, pues, el escenario es totalmente distinto porque se va a hacer cero inversión y el ahorro de electricidad aún va a existir y también los beneficios por tener energía verde y por ser sostenible ambientalmente, ¿no? Beneficios de marketing, de empresa, corporativos y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso era lo que quería pues, compartir con ustedes hoy día. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, totalmente disponible. Y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Listo. Muchas gracias.